Compartiremos. Ya. Como un nuevo tema, ¿no? Dentro de la materia de neumática, vamos a conocer un poquito de camiones, ¿no? En sí no está mucho en la currícula principal, pero siempre nosotros queremos aprender un poquito más, ¿no? Ya. Un camión para nosotros va a ser una unidad motorizada, ¿verdad? Compuesta de varios sistemas que tienen como objetivo arrastrar y soportar grandes cantidades de peso, ¿no? Generalmente van a ser unidades alimentadas por motor diésel. Puede haber camiones de gran envergadura, ¿no? Camiones grandes, perdón, camiones grandes que estén alimentados con gasolina, pero no van a ser muy efectivos. Esto debido a qué? A que el torque entregado por el motor a cierto número de revoluciones no va a ser el suficiente y el adecuado. Y eso va a conllevar a un gran consumo de combustible, ¿no? En cambio, el diésel nos va a ofrecer propiedades, ¿no? De mayor par motor a un número inferior de revoluciones. Si el número de revoluciones es inferior en un motor para lograr este torque, va a ser más conveniente porque nos va a permitir un mayor tiempo de vida de la unidad, ¿no? Porque no se va a desgastar tan fácil a través del proceso de fricción entre anillas y cilindros. Este camión puede venir de fábrica ensamblado, pero para la mayoría de estas unidades viene en la forma de torpedo automotriz, ¿no? El torpedo automotriz habíamos indicado que va a ser una base, ¿no? Un bastidor en el cual se va a poder ensamblar cualquier configuración que el usuario final desee. ¿Esto qué quiere decir, no? Sobre ese torpedo yo puedo fabricar un pequeño cisterna, una volqueta, un bus, u otro componente, ¿no? Otra máquina para algún servicio especial, ¿no? A este tipo de torpedos automotrices se les puede añadir también cualquier otro tipo de accesorio, ya sea neumático o hidráulico, ¿no? Eso va a variar en base al requerimiento y la capacidad de carga total que tenga nuestro camión, ¿no? Los camiones, no se olviden, pueden estar diseñados para medio o largo recorrido, ¿no? También van a variar sus características en base a ese eje. Si ustedes se fijan en este gráfico, ¿no? Vamos a tener una superficie de sustentación. ¿Qué va a ser para nosotros? Esta línea de aquí abajo, ¿no? Es el lugar en el cual tiene contacto la mayor cantidad de superficie de la huella del neumático en este caso, ¿no? Vamos a tener a nuestro neumático anterior y a nuestro neumático posterior. Cuando alguna vez tengan la oportunidad de ver en la calle los neumáticos de un camión, se van a fijar que la superficie de contacto, ¿no? La deformación por el peso del neumático con el piso es de aproximadamente 30 centímetros, ¿no? ¿Qué quiere decir? Puede dar la impresión de que este lugar de contacto del neumático con la capa asfáltica, en el caso que sea una carretera, estuviese desinflado, ¿no? Pero no es así. Está diseñado para tener esa superficie de agarre. Entonces, mi torpedo, si lo analizamos rápidamente, está constituido por el bastidor, una cabina, ¿no? En la cual se ha podido solicitar al fabricante que ya venga por defecto, ¿no? Por lo tanto, aquí adentro va a haber sistema de climatización, dirección, mandos finales, pedales, tablero de instrumento, luces y demás accesorios que se soliciten, ¿no? Cuando se pide a la fábrica un vehículo de estas características, se debe de especificar el servicio para el cual está diseñado, ¿no?
Por ejemplo, si yo quisiera volver este bastidor en una volqueta, tendría que analizar si en la parte posterior me conviene tener un solo eje de rueda sencilla, un solo eje de ruedas gemelas. También tengo que analizar la suspensión, ¿no? En este caso está constituida por ballestas normales, pero para los sistemas de peso es más recomendable utilizar ballestas invertidas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que estas líneas, estas planchas, los muelles deben estar acomodados al revés, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces eso me va a permitir un mayor torque, perdón, eso me va a permitir una mayor amortiguación, pero cuando exista peso. Asimismo, ¿no? En el eje bastidor podemos ver dos círculos principales, los cuales están representando a los acumuladores o a los calderones del sistema neumático, ¿no? Esta caja de gran tamaño para nosotros representa el tanque de combustible, en este caso de un motor diésel, ¿no? El sistema de escape puede variar también en base al requerimiento que se esté solicitando a la fábrica, ¿no? Si este va a ser un camión que va a trabajar en base a puros lugares con asfalto, no hay ningún inconveniente de que el tubo de escape se encuentre en esta posición. Pero si fuese una volqueta, ¿no? Por ejemplo, para una mina de cielo abierto, lo más conveniente sería que el escape vaya acoplado junto a la cabina de conducción, ¿no? Para que pueda botar los gases, ¿no? Las emisiones de los gases de escape por la parte superior. ¿Para qué? Para que no se encuentre al ras de la superficie de contacto, porque no se olviden que si este va a ser una volqueta, para poder tener servicios de toma de fuerza u otros componentes, el motor siempre tiene que estar prendido. Por lo tanto, si es que existiese gente caminando cerca, va a absorber estas emisiones de los gases, ¿no? Y lo más probable es de que se ocasionen problemas, ¿no? En base también al requisito que se necesite, el ángulo de ataque del cardán. Fíjense, el cardán está constituido por dos cuerpos, ¿no? En el cual para unirlos y soportar la longitud de su trayectoria, existe un rodamiento central, ¿no? Entonces, también hay que analizar que para la altura a la cual está siendo diseñada este bastidor, la posición del cardán también tiene que ser analizada, porque el ángulo de ataque puede variar, ¿no? Entre el cardán transmisor y el cardán transmitido, ¿no? Hacia el conjunto de diferencial, lo que nosotros conocemos comúnmente como la corona, ¿no? Entonces, la gran mayoría de estos componentes varían en base al requerimiento que se solicita, ¿no? Con antelación antes de ser ensamblado. En el propio eje, ¿no? En el propio eje del bastidor van a haber vértebras de refuerzo y en su defecto va a haber acoples, ¿no? O también se puede dejar ciertos orificios u otro tipo de características para diferentes funciones que tenga, ¿no? Analizaremos un poco este chasis. Si ustedes se fijan, un chasis no solo es un conjunto de ejes paralelos, ¿no? Que tienen que soportar peso y componentes del motor. Analizaremos el gráfico de la izquierda. Es la versión más básica de un bastidor, ¿no? Vamos a tener en la parte superior un travesaño, ¿no? Que se encuentra en forma paralela a las dos vigas principales. ¿Qué quiere decir? Van a ser los que van a tener menor longitud. Va a ser delantero porque va a acoplar como parte de estructura a los dos principales, ¿no? Y también va a servir como refuerzo mecánico por si existiese un impacto. No se olviden que cuando existe un choque, la mayoría de las piezas delanteras están diseñadas para dañarse, romperse con mayor facilidad, ¿no? ¿Con qué objetivo? De que puedan absorber la mayor cantidad de impacto posible. Entonces, de esa forma, la energía se va a disgregar, ¿no? Se va a transformar ¿no? en pequeñas cantidades, impidiendo de que sea transportada con gran fuerza hacia el conjunto del bastidor. De esta forma se está protegiendo al resto de las unidades, ¿no? Aquí nos indica consola para resorte.
Dependiendo de la configuración del vehículo, puede llegar a tener un distinto sistema de suspensión, ¿no? Aquí, el travesaño principal generalmente va a estar orientado, ¿ya? Va a estar orientado sobre la base del cárter del motor, ¿no? En base al requerimiento que nosotros deseamos. Por ejemplo, tendría que analizar si esta estructura me permite poder montar encima de ella a un, a un bus de pasajeros, por ejemplo, ¿no? Podemos poner el Volkswagen Worker, ¿no? Los grandes, los que funcionan como micros modernos, ¿no? Si se fijan, se accede por un costado, se sube las gradas, pero el conductor se encuentra en este lugar, casi por la parte inferior, y el motor queda elevado, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que existe como una grada, como una mesa, a diferencia del nivel de conducción del conductor. Entonces eso habría que analizar si esa estructura es conveniente, ¿no? Puede haber de otro tipo también, ¿no? ¿En base a qué? A las características de torque que puede entregar el motor, la transmisión y el sistema de ruedas, ¿no? Aquí tenemos otro componente que está enmarcado en un círculo, ¿no? Con una línea entrecortada. Dice torsión. Pese a que nuestro bastidor va a estar fabricado, ¿no? Generalmente en una aleación de metal altamente duradera y que soporta la corrosión, van a existir puntos de toma para torsión. ¿Qué quiere decir esto? Que algunos lugares van a servir para poder apoyar una cantidad de peso y este sea flexible. No se olviden que los metales tienen como propiedad la elasticidad. Deben recordar, por ejemplo, el funcionamiento de un perno de culata hacia el motor. Hasta cierto momento que se va aplicando la fuerza y se emplea el apriete dinamométrico. ¿Qué quiere decir eso? Una fuerza específica, ¿no? A una determinada palanca, puede añadirse una sobrepresión, ¿no? A través de un dinamómetro. Esa sobrepresión permite que los filetes, las roscas, los hilos entre los componentes machos y hembras, por ejemplo, un perno y una tuerca, al recibir esta presión lleguen a expandirse. Entonces, con los efectos de dilatación y los efectos de contracción, tienden a asegurarse más. Entonces, esa forma me está garantizando de que no lleguen a separarse, de que no lleguen a soltarse, ¿no? Eso nos está permitiendo a nosotros, ¿no? Entonces vamos a tener, ¿qué componente se puede ubicar aquí? Por ejemplo, ¿no? Necesitamos que esta zona sea flexible, entonces se puede instalar, dependiendo de las características del camión, una base neumática para soportar la cabina. Tal vez este chasis está diseñado para una volqueta de pequeño peso, pero que tiene que andar por terrenos dificultosos. ¿Eso a qué llevaría? Que si no se realiza esta solicitud en el ensamble del torpedo automotriz y ponemos una por defecto, el vehículo va a poder circular, sí, va a poder circular, pero ¿cuál es el problema? ¿No? Que el conductor de esta unidad llegue a enfermarse dentro del horario de trabajo, ¿no? Ustedes deben recordar que en seguridad ocupacional eso conlleva a una demanda y a pagar daños y servicios al conductor, porque no se olviden que el traqueteo constante de la cabina va a realizar que los riñones, sobre todo, ¿no? Y la parte baja de la espalda llegue a dañarse del conductor, ¿no? Pero si el camión está orientado, por ejemplo, para un sistema de carretera que va a realizar viajes cortos, no se necesitará un sistema neumático de suspensión para la cabina. Bastará con uno de tipo hidráulico, ¿no? Esas son características y parámetros que tiene que tomar en cuenta el mecánico como asesor, ¿no? Para la adquisición de algún tipo de componente o maquinaria específica para la empresa, ¿no? Tenemos nuestro tercer eje paralelo a los principales, ¿no? Los principales van a ser los de mayor longitud, los que se encuentran en el sentido de circulación del vehículo, ¿no? Tenemos tres paralelos, el delantero, el de la base, ¿no? En este caso el travesaño principal,
que siempre se va a caracterizar por ser el de mayor ancho, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente este va a servir también de base de apoyo para los soportes del motor. Entonces, cuando un vehículo, por ejemplo, quiere partir y el motor gira en sentido horario, cuando se desea aplicar un sobretorque, por ejemplo, para partir en una pendiente, el motor se mueve, se talea, ¿no? Si esta estructura no estuviese reforzada, por acción de la fatiga mecánica puede empezar a debilitarse, ¿no? Cosa que llegaría a dañarse con el tiempo y lo más peligroso sea que se termine de agrietar y partir mientras el vehículo está en movimiento, ¿no? Este tercer eje o travesaño del soporte de la transmisión se encarga de soportar todo el peso de la trompeta, ¿no? Toda la parte donde se va a encontrar el acople o la salida final para el jockey del cardán, ¿no? Dependiendo de la configuración del vehículo, puede ser reforzado o no, ¿no? Si es que tuviese, por ejemplo, una opción para habilitar una doble tracción, ¿no? Por ejemplo, los camiones Kamaz, los camiones MAN, ¿no? Que participan en el Dakar, ¿se dan cuenta? Ese tipo de unidades van a tener, ¿no? Ahora, fíjense, tenemos aquí otro componente, dice larguero lateral del bastidor. Van a ser los más largos, en los cuales se va a poder acoplar puntos de sujeción, ¿no? Para poder enganchar cualquier tipo de componente. Por ejemplo, puede fabricarse una carrocería para un camión de carga, ¿no? Para un camión de carga. Entonces, se va a poner un sobrechasis y ese sobrechasis se va a asegurar junto con la carrocería al conjunto del bastidor principal, ¿no? No se olviden, siempre van a ser los de mayor. Al igual que en la parte delantera, en la parte central casi posterior, también se va a encontrar otra caja de torsión, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Permitir amortiguación y flexibilidad en los 4 puntos donde va a existir mayor cantidad de peso, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que pese a que es de un metal altamente no deformable, va a tener propiedades elásticas todo el chasis, ¿no? Travesaño para la suspensión trasera, ¿no? Que nos indican que va a servir de alojamiento, ¿no? Puede ser las orejas para soportar a los bujes de las ballestas, ¿no? De los muelles. Consola de resorte trasero, lo mismo nos va a permitir. Y el último, ¿no? El travesaño trasero. Este de acá generalmente va a ser bien importante, ¿no? Como el delantero tenía la función de formarse al recibir un impacto para proteger a la cabina y sobre todo al conductor o a los pasajeros, está destinado para absorber esos impactos. Pero dependiendo de la unidad del camión, ¿no? Y el tipo de servicio que va a prestar, este travesaño delantero puede ser igual o de la misma calidad o incluso superior, ¿no? ¿A qué nos referimos con calidad? A la cantidad de aleaciones que va a tener, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Este travesaño, tanto el posterior como el anterior, pueden ser más duros que las vigas, ¿no? Que en este caso, que los largueros del bastidor. Porque no se olviden que en un camión, este puede brindar, ¿no? En base a una buena conducción, un auxilio mecánico. Por ejemplo, puede jalar a un vehículo en sentido de retroceso o en su defecto, jalar, ¿no? Hay técnicas para realizar estos procesos, por si acaso. No es remolcar en cualquier sentido o sacar de un barrial a otra unidad, ¿no? Entonces tienen que tener propiedades de mayor dureza, rigidez y elasticidad hasta cierto momento, ¿no? Hasta la palanca que se le va a aplicar. Analizamos el bastidor de la derecha. Fíjense, el de la izquierda ha sido un pequeño resumen, ¿no? En el caso del bastidor de la derecha, ¿cómo vamos a empezar nosotros a diferenciar? ¿Ya? Partimos en este caso por ubicar cuál es el lado anterior y cuál es el lado posterior, ¿no? Si se fijan en el gráfico de la izquierda, está bien demarcado por la base, en este caso, ¿no? Por el soporte al cual se va a añadir la base de los motores. En este caso, para nosotros, el sentido anterior, ¿no? Nos va a permitir que este lugar sea el eje delantero, ¿no? Aquí va a venir las ruedas de
dirección. Ahí habría que analizar qué posición tiene el cárter del motor de este camión. Porque si se fijan, este va de arriba hacia abajo, en forma curva, ¿no? Pero este se está acoplando en sentido contrario. ¿Qué quiere decir? Que está yendo de abajo hacia arriba. Puede darse también este caso, ¿no? Otro elemento que me va a permitir indicar que esa es la posición de trabajo, que este es el lado anterior, va a ser esta placa de aquí atrás, esta placa posterior, ¿no? Esta placa posterior nos va a servir a nosotros como base de enganche para un tractocamión, ¿no? Para un remolque, para una chata. Otro elemento que me va a permitir también ubicar la posición de trabajo es este eje central paralelo a los largueros, ¿no? A los que tienen mayor longitud, habíamos indicado, ¿no? Pero entonces, en nuestro caso, este va a ser el número 1 y este va a ser el número 2, ¿no? Este perteneciente al lado izquierdo y al lado derecho. Otro parámetro que me está permitiendo identificar la posición de trabajo del chasis habían sido estos soportes, ¿no? Tanto la base, ¿no? Con la vértebra, el acople y el soporte para el motor. No se olviden de este componente, ¿no? Entonces, lo más probable es que el trinquete del motor se encuentre hasta esta posición y todo este espacio que está colgando sea un alojamiento libre para que el cárter esté flotando, ¿no? A través del travesaño central vamos a tener también otra posición de referencia, que es este soporte grande, ¿no? Este soporte grande va a tener como función el de aguantar el torque que está siendo generado por el motor y transmitido hacia la caja de velocidades. Cabe recalcar, ¿no? Que los camiones más comunes son de 12, 16 y 18 velocidades, ¿no? Este tipo de camiones tienen gran torque, ¿no? Tienen opción de selección entre alta y baja. Por lo tanto, van a permitir este tipo de conexiones, ¿no? Y también vamos a tener tanto para la parte anterior y posterior, ¿no? Pero lo más común es que sea para la parte posterior, existe este gancho, ¿no? Este gancho de acople rápido. ¿Qué quiere decir? Que va a tener una palanca en este lugar, un sentido de accionamiento a presión. Se va a abrir como una boquita, ¿no? Y al abrirse esa boquita, se va a poder instalar el eslabón que está soportando a la cadena o en su defecto el eslabón que está adherido a la eslinga, ¿no? Con lo cual me va a permitir poder ser auxiliado o en su defecto auxiliar, ¿no? En base a la dosificación que tenga de la cantidad de pernos, también va a haber un ojal, ¿no? Que se va a aplicar con relativo torque a uno de los lugares para poder permitir el enganche, un enganche rápido, ¿no? Ahora, tienen que notar algo, ¿no? Los tipos de estructura que van a tener estos bastidores, los tipos de estructuras que van a tener este chasis. Por ejemplo, si analizamos en la parte inferior, van a haber dos ojales, ¿no? Uno acá y el otro va a estar en la parte posterior. En este caso están diseñados para un tractocamión, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí debería venir una ballesta, pero habría que analizar si estos mismos bujes, que lo más probable es que me sirvan como base de sujeción a otro tipo de acople. ¿Para qué? Para permitir una suspensión neumática en el eje delantero, ¿no? No son tan comunes, pero existen, ¿no? Lo más probable es que siga siendo ballesta, ¿no? Entonces nos va a permitir ese tipo de trabajo. Viendo la disposición de los componentes del chasis, tienen una función base. Por ejemplo, si analizamos los camiones que se encuentran al lado derecho, podemos partir por el que tiene menor longitud, ¿no? Por el que no va a ser tan grande. En el caso de este camión, tenemos una configuración 4x2, ¿no? Vamos a tener 4 ruedas, pero en este caso están solo traccionando 2, las cuales van a estar en el eje posterior. A la distancia que existe entre el eje posterior y el eje anterior, se va a tener la capacidad de aguantar cierto peso, ¿no? Por ejemplo, en el camión número 2, físicamente es el mismo, ¿no? Pero ¿qué ha ocurrido? Se ha añadido, se ha adherido un segundo eje posterior, que dependiendo de las características, ¿no?
este también puede ser traccionable. ¿Qué quiere decir? Que si el camión, en el ejemplo del primero, ¿no? El número uno, transmite torque desde la caja a través del cardán hacia la corona, este conjunto de ruedas gemelas van a rotar. Pero si es que yo necesitase mayor capacidad de torque, mayor capacidad de arrastre, el nuevo conjunto que yo he añadido de este eje puede también transmitir torque. ¿Qué quiere decir eso? Que el par motor que se ha generado en el eje cigüeñal está siendo transmitido hacia la caja de velocidades. En este caso, habíamos indicado que pueden ser 12 o 18. Van a llegar a través del cardán a la corona del primer eje y a través de otro mecanismo también pueden transmitir tracción al segundo eje posterior, ¿no? Entonces, todo va a valer en base a la configuración del vehículo. Pero noten algo, la distancia que existía entre el eje anterior y el eje posterior en este caso ha sido reducida, ¿no? Entonces, al haber una menor distancia entre ejes, existe mayor capacidad de carga. Analizaremos el conjunto del tercer camión. En el caso del conjunto del tercer camión, se ha añadido, a diferencia del segundo, una nariz mucho más larga, ¿no? En la cual se ha podido añadir un segundo eje direccional, ¿no? ¿Debido a qué? A la cantidad de peso que va a poder cargar y arrastrar el camión. Por lo tanto, para dar mayor refuerzo mecánico, ¿no? Mayor solidez a la estructura, la distancia entre el eje delantero, ¿sí? En este caso el segundo con el primero del eje posterior, se ha reducido. Entonces se está repartiendo el peso en mayores puntos de contacto. Por lo tanto, el chasis no debería ser susceptible a deformarse, salvo que exista una mala acción, un mal manejo, un obstáculo en el camino que haya podido producir de que ocurra un accidente y se haya doblado el eje bastidor, ¿no? Puede darse el caso. En este otro, ¿no? Vamos a tener la opción de un tráiler de carretera, ¿no? En este caso. Este tráiler va a seguir siendo con nariz, va a tener un solo eje direccional. Para el caso del tractocamión, ¿no? Para nosotros estamos hablando solo del camión de arrastre. Va a existir una distancia mucho más pequeña entre el eje posterior, entre el eje anterior y el eje posterior. Lo más común en este tipo de camiones es que el primer eje posterior sea el que genere tracción, ¿no? ¿Qué quiere decir? La potencia en el eje cigüeñal es transmitida a la caja, es multiplicada en base a la relación de transmisión, sale hacia el cardán y generalmente esta ruedita, este conjunto, este eje es el que va a trabajar, ¿no? Pero puede darse el caso también de que esté configurado, al igual que en este, de que el segundo eje de ruedas gemelas también traccione, ¿no? Lo cual permita poder jalar la carga que se va a encontrar en este vagón, ¿no? En este container. Y tenemos como último análisis de nuestro camión un tractocamión en este caso, ¿no? A este nosotros, al primero lo vamos a llamar trailer y este segundo un tractocamión. ¿En qué se van a diferenciar en este caso? Por la cantidad de ejes que están constituyendo, ¿no? En este caso vamos a tener eje número 1, 2, 3, 4, 5 y 6, a diferencia que el de aquí arriba solo tiene 5. Si ustedes analizan la distancia entre el primer eje, ¿no? En este caso del vagón, del container, de la parte posterior, y el último eje, ¿no? De la parte trasera del tracto camión, la distancia es corta. Por lo tanto, me está permitiendo o me va a permitir a mí como usuario de poder arrastrar gran cantidad de carga, sin el temor de que el chasis, ¿no? Sobre todo la parte de la estructura del tractocamión llegue a deformarse. ¿Qué datos se deben tomar en cuenta para lograr esta cantidad de ejes y su correcta manipulación, ¿no? No va a ser lo mismo que, por ejemplo, el penúltimo camión lleve la misma carga que el último. Físicamente podrá ser la misma cantidad
de metros cúbicos de aire que pueda almacenar, ¿no? Esas dos unidades. En este caso, podemos asegurar que es lo contrario, porque el container del último tractocamión tiene un poco más de longitud, por lo tanto va a tener mayor capacidad de carga, ¿no? ¿Cómo yo elijo si la carga va a ser llevada por el tractocamión o por el trailer, ¿no? Debo analizar este pequeño algoritmo, ¿no? Me da un parámetro de referencia, esta matriz de rigidez calibrada, 2.4.2. Se refiere a un código, a una norma en la cual me está estableciendo parámetros de aleación del metal, la cantidad de peso que va a poder arrastrar y soportar, ¿en base a qué? En base al modelo estructural. ¿Qué quiere decir? Que este container pueda tener cierto tipo de estructura que garantice que no se deforme, ¿no? Entonces, como un primer estudio indica estudios de los rangos de carga estática por eje. ¿Qué nos está dando a entender esto, no? Dice estudio de los rangos de carga estática por eje. Si yo tengo una carga, por ejemplo, de 800 kilos, ¿no? ¿Dónde la tendré que colocar yo? ¿Sí? En el caso que yo haya elegido el trailer, ¿no? ¿Dónde voy a poner esos 800 kilos? En la base de los ejes del trailer, en la base de los ejes del container, al medio, no va a ser lo mismo, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Lo más probable es de que se haya destinado a una de estas tres posiciones la distribución del peso, pero puede darse el caso en la trayectoria, ¿no? Sobre todo en nuestro medio, que en base a ciertos tipos de conductores, este camión empiece a cancharse, como se dice vulgarmente, ¿no? Que vaya alzando carga y demás. Eso puede desequilibrar, provocando que el camión se vuelque, ¿no? Entonces, tenemos que saber primero cuánto pesa la carga que se va a transportar y en cuál de los ejes se va a distribuir, ¿no? Lo más correcto siempre es acomodar la carga en este lado, ¿no? Vamos a analizar por qué. Como segundo paso del algoritmo, después de que he podido determinar el peso que va a producir la carga que yo voy a transportar, debo de analizar la determinación de líneas de influencia teóricas. ¿A qué se refiere esto? Esta determinación de líneas se va a basar en base a la matriz de rigidez calibrada. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un container que está diseñado, por ejemplo, para llevar grandes volúmenes, ¿no? Grandes volúmenes de algún material, pero no está diseñado para soportar peso, se puede deformar la unidad. ¿A qué nos vamos a referir con esto, por ejemplo? Puede darse el caso de que este camión, ¿no? En el tractocamión, esté llevando 5 o 6 unidades de contrapesos para una grúa, los cuales van a llegar a pesar una cantidad de X, ¿no? Mientras que el volumen que está siendo ingresado en el trailer va a ocupar todo el espacio físico, ¿no? Tanto en longitud, profundidad como en altura. ¿Qué va a ocurrir aquí? Este camión va a llevar un gran volumen, pero el peso que está llevando no sería significativo para algunos datos. A diferencia del tractocamión, que está llevando pequeñas cantidades de peso, pero que en su sumatoria total van a exceder a la carga del camión, ¿no? Del tráiler en este caso. Va a variar, va a fallar. También vamos a tener, dice, estimación de las cargas por eje, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Habíamos indicado que la distancia entre ejes me va a dar como un parámetro la capacidad de soporte de peso que puedan tener las unidades en esta distancia, ¿no? Eso es lo que tiene que realizar. ¿Será lo mismo que yo acomode la parte más pesada de mi carga en este eje posterior del tractocamión, la que la coloque al medio o que la sujete en el conjunto del eje posterior, ¿no? Esto va a variar en base a qué? En base a la experiencia de conducción
del trailero, ¿no? En este caso, del conductor, en base a la forma de maniobrabilidad, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? La capacidad que tiene el conductor de dirigir al vehículo en movimiento, ¿no? Eso yo tengo que analizar en base a estos dos parámetros y distribuir esa carga, ¿no? Eso es lo que tengo que realizar. ¿Dónde se puede ver este tipo de acciones y cálculos? En en las pesas de las carreteras, ¿no? Por ejemplo, yendo hacia Oruro, en un determinado lugar cerca de la aduana, existe el peaje con balanza, ¿no? Alguna vez han de fijarse ustedes en la carretera, balanza de camión a 30 kilómetros, 20 kilómetros, ¿no? Entonces me está indicando, ¿por qué necesito saber yo esto? No será solo suficiente con subir la carga a los containers y transportarla. No, no es correcto cargar a nuestro criterio. Tiene que haber una proporción entre peso y volumen desplazado en toda la superficie interna del bastidor, ¿no? O perdón, de la, del container, ¿no? Esto debido a qué? A que si está mal distribuido el peso, por ejemplo, pueden ser que hayan puesto lo más pesado en el lado izquierdo de la parte anterior del container, ¿no? En este caso del trailer. O también que la parte más pesada haya sido transportado al conjunto, ¿no? De ejes o dobles de la parte posterior de la cacería. ¿Qué quiere decir aquí? Que vamos a tener por cada eje 2, 4, 6, ¿no? Y al otro lado, 12 neumáticos para repartir el peso hacia la carretera con el peso bruto total de lo que puede estar cargando, ¿no? Entonces eso hay que analizar. Entonces se llega a la balanza, se pesa, ¿no? Y se da un tanteo de cómo está distribuida la carga. Lo correcto sería que si existe alguna observación, volver a repartir ese peso, subir de nuevo a la balanza y si está bien distribuido, tener la opción de imprimir un poco más de velocidad, ¿no? Pero todo este conjunto del chasis, ¿no? No está libre de mantenimiento, porque no se olviden que a este bastidor se va a añadir gran cantidad de componentes fijos y móviles, ¿no? Que puedan tener o no cierto tipo de lubricación. Por ejemplo, nuestro gráfico se encuentra en posición horizontal. Lo vamos a ver, lo vamos a leer del lado izquierdo hacia el lado derecho, ¿no? Tiene que realizar una acción. Por ejemplo, este torpedo pertenece a la línea Volvo, ¿no? Pero vamos a analizar lo siguiente. Partimos del lado izquierdo hacia el lado derecho, ¿no? Fíjense, vamos a tener aquí un conjunto motor. Al tener este conjunto motor, se está transmitiendo todo el peso a través de los soportes hacia el travesaño central, ¿no? En este tipo de camión vamos a tener un sistema de dirección por caja. ¿Qué quiere decir eso? Es como el de una ambulancia, habíamos indicado, ¿no? Que mientras se gira el volante, va a haber un sistema hidráulico que va a elevar la presión del fluido y va a permitir que rellenen los espacios entre engranajes y al mismo tiempo que está lubricando, incremente la capacidad, la fuerza que pueda realizar sin transmitir ese esfuerzo al conductor, ¿no? Entonces, vamos a tener como primera unidad de mantenimiento al aceite del motor, ¿no? Fíjense, seguimos analizando. Tenemos dirección, ¿no? En este caso está representada por el volante. Al tener dirección, ¿a dónde está apuntando la flecha? Hacia abajo del vehículo. Por lo tanto, a mí me está dando una pauta de que va a ser una dirección hidráulica, en este caso, pero por caja de dirección, ¿ya? O en su defecto, por otro componente que pueda presurizar, ¿no? Pero lo más común es que sea caja de dirección, porque los camiones están sometidos al exceso de carga y a circular por terrenos nada comerciales para el camión, ¿no? Tenemos un conjunto
de ruedas sencillas, ¿no? ¿Eso qué está representando para mí? Que solo va a haber dos conjuntos de ruedas que van a ejercer el trabajo de dirección cuando se aplique torque en el volante, ¿no? Vamos a tener, en este caso, fíjense, aquí hay una opción de un sistema, pero ¿dónde está apuntando? Está apuntando a la punta de eje. Entonces habría que analizar en este caso si está referido al aceite o a la grasa, ¿no? Esto puede variar, porque puede haber otro tipo de maquinaria pesada que esté destinada a trabajar con dirección hidrodinámica e hidroestática, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que a través de la presión de los fluidos, en este caso el aceite y el fluido, el fluido de dirección, se creen torques, valores, impulsando a los componentes mecánicos, ¿no? Entonces, fíjense, solo en la primera parte del bastidor tenemos para mantenimiento, en este caso de engrases, ¿no? A las rótulas de dirección, al brazo, al pitman y demás componentes que van a permitir ese movimiento. También vamos a tener que, va a haber sistemas en base a aceite, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener cierto tipo de graseras que van a ser alimentadas a presión. En este caso, ese tipo de graseras alimentadas a presión tienen que ser de alta calidad, ¿no? Porque deben de ingresar con gran facilidad hacia el conjunto articulador que es la cruceta. En el caso de este motor, lo más probable es que también existan dos soportes posteriores, ¿no? O anteriores para la caja, a diferencia de un motor de gasolina que solo necesita, en el caso que sea de posición transversal, tres, ¿no? Y en el caso que sea de posición longitudinal, generalmente dos. Si nos vamos a la parte central, van a observar que el bastidor está dividido. Está dividido en tres partes, ¿no? Eso es para un fácil diagnóstico de los siguientes componentes. Entonces tenemos motor, tenemos caja de transmisión, la cual está soportando a su viga, en este caso, al soporte, ¿no? A través de un travesaño central. Tenemos las crucetas, el jockey, la espiga y el segundo conjunto de árbol motriz, ¿no? El cual está alimentando a través de la rotación al sistema de diferencial de la corona, ¿no? Pero este mismo diferencial de corona, fíjense, está recibiendo movimiento desde qué lugar. El motor está generando par motor en el eje cigüeñal, ¿no? La caja va a tener como función incrementar, ya sea velocidad o torque, a través de la relación de transmisión que tengan todo su conjunto de engranajes, ¿no? Ese torque está siendo transmitido hacia la cruceta, a un pequeño cardán. En este caso ya no vamos a tener cruceta, vamos a tener otro tipo de articulación, ¿no? Pero lo más probable es que sean crucetas. Hacia otro cardán, ese otro cardán está transmitiendo torque hacia la primera corona. Esta primera corona está añadida al primer eje posterior, ¿sí? Al primer eje posterior, en el cual se van a instalar dos conjuntos de ruedas gemelas. ¿Qué vamos a entender por un conjunto? A dos neumáticos instalados en un ring, instalados en un aro o instalados en una llanta. Pero el trabajo de transmisión de torque no ha finalizado ahí, sino que también a través de la parte posterior de la corona del primer eje de potencia está saliendo otro árbol de transmisión. Al salir otro árbol de transmisión, también está transmitiendo el torque que ha llegado desde el motor a la caja, al cardán, al primer conjunto de ruedas, hacia el diferencial posterior, ¿no? Hacia el diferencial trasero. En un camión moderno que esté constituido por varios sensores y computadoras, se puede determinar el tipo de actividades que ha realizado el conductor. Por ejemplo, ¿no? Puede darse el caso de que el segundo eje posterior presente fallas en la corona y al hacer una inspección, esta presente una deficiencia de aceite, ¿no? Entonces vamos a revisar el libro del parte diario del camión y se va a analizar por qué, ¿no? ¿Cuál ha sido la causa?
Al igual que en la parte delantera del eje, existen componentes, ¿no? Los cuales necesitan servicio. Si este camión trabaja en una empresa, en una maestranza, después del proceso de limpieza, todos estos puntos se deben de articular de la forma que recomienda el fabricante, ¿no? Ahora, ¿cuál es el objetivo de tener ruedas gemelas atrás y solo un conjunto o un par de ruedas en el eje de dirección? Esto va a variar en base a la cantidad de carga que pueda soportar el chasis, pero generalmente están instalados para permitir una cantidad extra, en este caso uno y dos puntos de adherencia, de tracción, aparte de los principales. Por ejemplo, habíamos puesto a la volqueta, al camión, ¿no? Que en su parte posterior va a venir con dos conjuntos de ruedas gemelas, ¿no? O en su defecto, una flota. Puede tener en la parte delantera un par simple de neumáticos para la dirección o en su defecto, ¿no? El primer par, ¿qué quiere decir? Es el primer eje que está sosteniendo a las ruedas gemelas va a ser de torque. Estos son los que van a transmitir el torque. Pero para aumentar una superficie de contacto, ¿no? Se va a añadir a través de un sistema de punta de eje dos neumáticos exteriores a cada lado. En este caso va a ser el número 1 y el número 2, ¿no? Al nivel del primer eje de salida, ¿no? Casi a la línea de trocha. ¿Con qué objetivo? Habíamos dicho, ¿no? Implementar, incrementar la superficie de contacto entre el neumático y la superficie del piso. Dos, la de poder distribuir de manera más eficiente el peso que se está alzando o arrastrando, dependiendo de las condiciones, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un torpedo, ¿no? Se supone que ustedes deberían estar haciendo en sus trabajos algo parecido, ¿no? Habíamos indicado que las vigas, ¿no? Las vigas longitudinales, las vigas paralelas, las más grandes, tienen que ser en forma de U. ¿Por qué? Porque internamente tienen que acoplar diferentes componentes. Por ejemplo, en este lado va a estar pasando gran parte del circuito eléctrico, mientras que en el lado derecho podría pasar todo el sistema de cañerías de alta y baja presión del sistema neumático, ¿no? Habíamos puesto como ejemplo el sistema doble de arrastre, ¿no? Pero en este caso, este bastidor para nosotros va a ser un sistema simple. ¿A qué se va a referir con sistema simple? Que el torque que está llegando a través de este cardán, ¿no? Y está siendo transmitido a la espiga y este hacia el correo llegando a una posición final y un sistema de acople, se va a poder transmitir todo ese torque sin intervención de este primer eje. Porque si se fijan, este primer eje no tiene ningún componente que esté registrando torque del árbol motriz, ¿no? En este caso del cardán. Por lo tanto, va a variar, ¿no? Ahora sería diferente si es que la entrada o la salida de este cardán estuviese alimentando estos otros dos, ¿no? Tenemos a nuestros pulmoncitos y vamos a tener a otro tipo de sistemas, ¿no? En este caso va a ser un sistema de freno tambor. Aquí hay otro ejemplito, fíjense. Este en qué va a variar a diferencia del otro. Este está articulado de la siguiente forma. Tienen que tomar en cuenta que las dos ruedas, ¿no? Del lado izquierdo y tanto del lado derecho, se deben encontrar sobre una misma línea de ataque, ¿no? Con el conjunto de ruedas gemelas. Esto, aparte de traer el beneficio de estabilidad y repartición de peso en el vehículo, también me está permitiendo que la funda que va a sostener en su interior a la corona y a los palieres sean de menor longitud. Por lo tanto, van a presentar mayor resistencia. ¿Qué quiere decir? De que no se van a romper con facilidad los palieres ni los cubos reductores, ¿no? Esa ventaja se va a tener, ¿no? En base a esa configuración. En este caso, ¿no? Este torpedo automotriz
Va a tener los dos ejes paralelos, un motor para generar torque, el filtro de aire, el sistema de refrigeración. Tiene un sistema, en este caso, de brazos de dirección por caja, ¿no? ¿Cómo se van a dar cuenta ustedes si está haciendo el sistema asistido por una caja hidráulica, ¿no? O hidrodinámica o hidroestática, dependiendo de la aplicación de la maquinaria pesada, de que va a existir un eje aquí aparte. Fíjense, cuando se rota en el volante de dirección, a través del incremento y la multiplicación de torque que va a tener la caja de dirección, se va a poder transmitir, ¿no? El movimiento de los neumáticos hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho a través de esta barra, ¿no? Esta barra generalmente tiene una gran característica mecánica de no poder deformarse con facilidad, ¿ya? Siendo que ha sido constituida, que ha sido fabricada en un metal de alta duración, ¿no? Vamos a tener el sistema de transmisión. Aquí ustedes tienen que tomar en cuenta, ¿no? En base al servicio que se está pidiendo, para el cual haya sido diseñado el torpedo, ¿no? O el camión, en este lugar va a variar ciertas condiciones, ¿no? Por ejemplo, puede ser el sistema de toma de fuerza, para los que les ha tocado hacer grúas, ¿no? ¿De dónde voy a sacar yo el torque, la fuerza, para poder alimentar a mi sistema hidráulico para elevar la plataforma de la grúa? Por ejemplo, ¿no? Tengo que tomar en cuenta lo siguiente. ¿Cuándo va a estar en funcionamiento ese sistema de toma de fuerza? Puede haber dos opciones, ¿no? Que uno salga y sea alimentado por el sistema de transmisión, o en su defecto, que el sistema de toma de fuerza salga directamente de la unidad de motor, ¿no? Eso va a variar en base a la configuración. Como elemento de amortiguación van a existir ballestas en sentido de instalación normal. ¿Qué quiere decir? Que la hoja maestra, la hoja más larga, se encuentra en la parte superior, formando una especie de U, ¿no? Entonces, con la ayuda de las otras, va a generar un efecto de rebote, ¿no? Permitiendo una preamortiguación antes de transmitir ese movimiento del conjunto de las ruedas, del eje, las ballestas hacia el resto del chasis, ¿no? Y a la carrocería o a la cabina, según corresponde. Y como complemento vamos a tener sistemas hidráulicos de suspensión, ¿no? Seguimos con el recorrido de nuestro bastidor y para equilibrar peso se está repartiendo en dos lados contrarios los siguientes puntos, ¿no? En el lado derecho superior vamos a tener a nuestro tanque de combustible, que para la mayoría de este tipo de camiones está fabricado en Kevlar, ¿no? Es el plástico que soporta a las balas, ¿no? Son los chalecos de seguridad. Va a tener las propiedades de no deformarse, siempre va a tener soporte a la implosión y va a estar recubierto de un forraje externo, ¿no? El cual va a impedir de que se dañe con facilidad. Y al otro lado vamos a tener servicios de auxilio, ¿no? En este caso lo más probable es que estas sean las baterías y aquí abajo están apareciendo, ¿no? 1, 2 y 3 conjuntos de acumuladores, ¿no? De calderones, eso puede estar. Entonces el torque que está saliendo de la caja está transmitiendo al primer cardán, está llegando a un eje articulador. Este eje articulador, mientras esté sujeto, solo tiene la función de ser solidario con el cardán. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras esté en movimiento va a girar libremente, ¿ya? Y después de alimentar el cardán del eje anterior-posterior, vamos a tener la opción de alimentar este otro eje o no. Eso va a variar, ¿no? Entonces, para este tipo de camiones se tienen que analizar esas funciones. Si lo vemos con un poquito más de detenimiento, ¿no? En la parte posterior, esta parte que está con plateado con plomo, va a permitir, ¿no? De que el acople, el burrito, el lobo y el container que se instale no se salga con facilidad, permitiendo un tipo de movimiento, ¿no? En este caso los movimientos van a ser angulares. ¿Qué quiere decir?
que cuando rote el camión tanto a la izquierda como a la derecha, esta plataforma también lo haga con la correspondiente distancia entre ejes, ¿no? Para que no puedan morderse. Entonces, si ustedes analizan, en la parte posterior habíamos indicado que este eje posterior va a tener figuras, ¿no? Lo más probable es que el guinche venga acá, pero para generar un refuerzo mecánico se ha eliminado este conjunto de orificios. Solo puede tener uno, ¿no? Esto va a variar en base a las leches, perdón, en base a las funciones que va a tener, ¿no? Por ejemplo, tenemos este otro tipo de configuración. Si vamos a tener un torpedo automotriz, ¿ya? Compuesto de un bastidor y un solo eje, esa unidad está destinada a un pequeño rango de giro, de viraje, ¿no? Por ejemplo, en el lado derecho, ¿no? Los camiones que están con azul, vamos a tener la opción de implementar, ¿qué? Para nosotros, ¿no? Una grúa con rampa en este caso, ¿no? Vamos a tener un camión libre para cargar cualquier tipo de pesos, una grúa con guinche, un camión de almacenaje, una grúa para algún servicio especial, una volqueta, ¿no? En este caso va a ser activada la tolva por toma de fuerza en la transmisión, ¿no? ¿Por qué en la transmisión? Para que funcione cuando el motor esté prendido. Igual vamos a tener una hormigonera, ¿no? Una mezcladora, un pequeño cisterna, un sistema de elevación, ¿no? Como los que controlan el sistema eléctrico público, ¿no? Y otros componentes. Aquí podemos tener una grúa y demás, ¿no? Si nos vamos a este otro lado, diferenciamos que nuestro primer tráiler, ¿no? Posee una menor distancia. Es más, puede ser del tamaño del primer camión, pero va a tener la función de variar, ¿no? Por ejemplo, aquí se encuentra una chata de carga de troncas, ¿no? Entonces, en este caso se podría hasta alterar la distancia que va a tener la parte de la cabina, ¿no? La parte posterior con la carga, porque reduciendo al mínimo este espacio, el ángulo de giro, el ángulo de ataque va a poder ser mayor, ¿no? En determinado momento. Este mismo camión puede alargarse, ¿no? En la base del chasis para permitir otro tipo de servicios. Por ejemplo, aquí va a haber dos tipos de volquetas, ¿no? Que se van a diferenciar en base al sistema de carga que van a tener. Siempre que la tolva tenga visera, está diseñada para ser cargada, ¿no? Para ser acoplado el peso, por ejemplo, la tierra, la piedra que se va a insertar a través de una máquina, ¿no? Mientras que no tienen esta protección de la visera, están destinados para otro tipo de servicios, no siempre de pesos, sino de volúmenes, ¿no? O en el caso que sea de pesos, va a ser cargado esta tolva a través de una cinta transportadora continua, ¿no? Eso también nos va a permitir. Puede ser una grúa, se han de verificar en la ciudad del Alto, hay un tráiler que es original, ¿no? Que es una grúa para camiones, para buses y demás, ¿no? En el caso de esta grúa, de la hormigonera y de estas dos volquetas, el sistema de toma de fuerza se lo tiene que realizar a través del motor, ¿no? Más que todo para la hormigonera, porque sabemos que el cemento que va a estar siendo transportado hacia una obra necesita girar constantemente para evitar que se pase, ¿no? Entonces, mientras el vehículo está en movimiento, va a sacar fuerza desde el motor, ¿no? Nos va a permitir esa configuración. Mientras que para otros servicios bastará con tener el motor prendido, pero la toma de fuerza o el torque se va a extraer a través de la salida de la transmisión, ¿no? De la caja. Puede haber todo tipo de acople para tractocamión, ¿no? En este caso tenemos con carga superior, con carga lateral, carga posterior y demás, ¿no? Que van a variar en base al requerimiento y también van a variar en qué, en base al número de ejes para los cuales están destinados, ¿no? Por ejemplo, va a haber dos tipos principales de tractocamión. La mayoría de los americanos van a ser de este tipo, ¿no?
los que tienen nariz, los que tienen trompa, ¿ya? Y la mayoría del resto de los camiones, ¿no? Estos, los de nariz chata, ¿no? Los chanchos, lo que le dicen. Los dos van a presentar pros y contras, ¿no? Dependiendo del tipo de servicio en los que se vayan a aplicar, ¿no? Pero los dos van a tener la opción de jalar cualquiera de estos acoples, ¿no? Cualquiera de estos remolques, siempre y cuando tengan el mismo sistema de configuración, ¿no? Por ejemplo, habíamos visto la clase anterior que los tipos de acople, en este caso para estas máquinas van a ser rápidos, pueden ser bajo norma ISO o bajo norma CETOP, ¿no? Entonces van a variar. Dentro de los camiones, ¿no? En esta tabla catalogan a los más pequeños, pero en nuestro medio están catalogados de los medianos hacia arriba. Vamos a tener los de un solo bastidor, ¿no? Los de un solo eje. También vamos a tener los medios pesados, que también van a estar en un solo eje, pero que se caracterizan por tener un segundo eje anterior de tracción, pudiendo ser el segundo eje posterior del camión semipesado de tracción o de giro libre, ¿no? Eso va a depender. Vamos a tener un sistema de camión pesado, en el cual se ha añadido en la parte posterior el mismo conjunto, ¿no? De ruedas gemelas, que dependiendo del servicio, los dos ejes pueden ser traccionadores o no, pero se ha incrementado en la parte anterior del camión un segundo eje de dirección. Esto ustedes, ¿dónde lo han visto? ¿Dónde es más común ver en nuestro medio? En los buses de transporte, ¿no? Interdepartamental. ¿Qué ventaja presenta tener 4 ruedas en el sistema anterior? Nos está presentando la ventaja de que el control, ¿no? Y la reacción en el momento del giro que tenga el camión o la flota sea más rápido, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que hay mayor control sobre el medio. Y también me va a permitir que el giro, ¿no? En este caso, sea con menor espacio. Este tipo de camiones sería ideal, por ejemplo, para que circulen en ciertos lugares de los yungas. ¿Se dan cuenta? Pese que se han extendido las carreteras, todo, estos camiones me permiten girar con menor espacio, ¿no? Por lo tanto, yo estaría realizando menor cantidad de maniobras y, por lo tanto, mayor seguridad, ¿no? También, en base a este tipo de configuración especial, tanto del camión como del tractocamión, van a aparecer camiones articulados, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuándo es camión? Habíamos indicado. Cuando la cabina está conectada directamente al chasis y pueden variar su número de ejes, ¿no? Tanto en el eje anterior como en el eje posterior. O en su defecto, va a ser un camión articulado. En este caso, para nosotros, se va a llamar tractocamión, ¿ya? ¿Qué es tractocamión? Es una unidad de torpedo, ¿no? Con cabina y el resto de las funciones, a la cual se pueden enganchar diferentes tipos de acoples. Esto va a ser para nosotros un servicio, ¿no? Los remolques hemos visto en las camionetas y demás, ¿no? Ahora, para nosotros, ¿cuándo van a ser semirremolques? Cuando parten de un eje, ¿no? Estos también van a variar y en base a su constitución. Por ejemplo, vamos a tener estos dos tipos de transportes especiales, ¿no? A estos nosotros los conocemos como low boy, ¿no? Este tipo de acoples se caracterizan por lo siguiente. Fíjense, en el caso del acople del low boy de color verde, ¿no? No tiene un solo nivel, existe un lugar con mayor profundidad, a diferencia del low boy de color azul, en el cual sus dos superficies están al mismo nivel, ¿no? En el caso del low boy verde, esta depresión me permite a mí llevar una gran cantidad de peso, generalmente maquinaria pesada, ¿no? Por ejemplo, puede ser una pala cargadora, una pala mecánica grande, ¿no? Esto puede llevar una máquina de minería, si quiere. Porque este va a tener una deflexión, ¿no? Va a tener menor diferencia de altura en base a las dos puntas, porque va a permitir que el centro de gravedad sea más bajo.
esté más cerca al piso. Por lo tanto, al estar más cerca al piso, me permite un mayor equilibrio. Al permitirme un mayor equilibrio, me está garantizando de que si yo incremento un poco más la velocidad del tractocamión, no va a haber problemas de que la carga se empiece a balancear o llegue a voltear, ¿no? Eso va a variar. En el caso del Lowboy azul, van a tener una diferencia. Este lugar de menor centro de gravedad va a estar un poco más alto, pero también se va a poder cargar maquinaria de gran peso, ¿no? Ya que se diferencian en los neumáticos. Fíjense, aquí va a haber menor cantidad de ejes, a diferencia del lobo y verde. También van a ser un conjunto de ruedas gemelas, pero estas ruedas son pequeñas. ¿Dónde han debido ver ustedes es, por ejemplo, cuando ven un tráiler del Servicio Nacional de Caminos llevando una moto niveladora? Es también una unidad de gran peso, pero su distancia de ejes, ¿no? A diferencia de la retroexcavadora, de la pala, que podía ser a orugas, por ejemplo, un bulldozer también, se va a distribuir en 6 puntos, ¿no? En 4 ruedas que soportan y traccionan y las 2 delanteras, ¿no? Este lowboy también va a tener mayor longitud para poder cargar a la cuchilla, ¿no? Y este conjunto de ruedas neumáticos siempre van a ser de menor diámetro en relación al lowboy verde, ¿no? Entonces, estos acoples se debe de analizar para qué se va a utilizar, qué se va a transportar, qué se va a cargar. No es decir, me gusta más el azul, me gusta más el verde, ¿no? Esto va a estar en base al jefe de taller o al encargado de carga, ¿no? Esto va a variar dependiendo de las aplicaciones que haya, ¿no? También vamos a tener los mismos torpedos automotrices dirigidos a autobuses, ¿no? Por ejemplo, hemos puesto, por ejemplo, al Puma Qatar y al Guaynabús, ¿no? De gran turismo van a ser cuando están diseñados para otro tipo de condiciones. Por ejemplo, en este podría ser a los que les ha tocado flota, ¿no? A los late. Y microbuses, ¿no? En el caso de los microbuses, van a ser los buses más pequeños, ¿no? Por ejemplo, los que circulan a Mayasa, ¿no? Los amarillos, la mayoría es así. Van a ser para nosotros torpedos automotrices en los cuales se han construido microbuses, ¿no? Pues se van a caracterizar por la posición del motor. Y también dependiendo del tipo de unidades, ¿no? En este caso, podemos tener buses articulados o también llamados orugas, ¿no? Los que han tenido la oportunidad de salir al exterior han debido ver que este tipo de transporte público es apto, ¿no? Para el interior de las ciudades, debido a que este acople, ¿no? Es en forma de acordeón y permite hacer giros, ¿no? Por lo tanto, no se necesita abrir mucho la unidad para poder girar, ¿no? Y en el torpedo también vamos a tener cierto tipo de características, ¿no? Como camión de incendios, banqueta y demás, ¿no? Todos estos tipos de acoples se deben de analizar en base a la carga que se va a llevar, ¿no? Podríamos ver aquí, por ejemplo, dice carga seca. Tenemos un camión pequeño entre distancia de ejes, un camión de remolque, ¿no? En este caso sería tracto camión, en el cual estamos diferenciando que está existiendo una distancia entre ejes y se están añadiendo muchos más, ¿no? También vamos a tener remolque articulado. Para nosotros esto se va a llamar tren de carretera. No se olviden que el tren de carretera, ¿no? En nuestro medio no es común. Por ejemplo, en Estados Unidos, un solo tracto camión puede jalar, ¿ya? Este tipo de acoples, ¿no? Hasta 16 acoples, pues, ¿ya? Por eso se llama tren de carretera. Y para ayudar en ese tipo de servicios, van a tener sensores de proximidad, sensores de colisión, sensores de giro que van a facilitar el desplazamiento de este tren de carretera, ¿no? Ese tipo de funciones va a cumplir. En el caso que se quiera transportar líquidos, gases y químicos, vamos a utilizar un tanque, ¿no? Un tanque, este tanque, esta cisterna, tiene que tener características especiales. En el caso que sea de estacas, están destinados más que todo al transporte de ganado, ¿no? En nuestro
En este lado del país, en el accidente, en el occidente no es muy común, ¿no? En el oriente, pero sí es bastante. Refrigerado, en el caso de, por ejemplo, vemos todos los días los trailers que traen pollo, ¿no? Tienen que ser refrigerado y se caracterizan por utilizar una unidad de congelamiento independiente a los servicios del motor cuando está detenido, o bien se puede conectar para que trabaje con energía alterna a una estación en su lugar de descanso, ¿no? Y durante el trayecto puede tomar, ¿no? Los servicios del trailer. En este caso existe, ¿no? Un tractocamión y una tolva para carga, ¿no? En este caso dice material de construcción. En el exterior son bastante utilizados, ¿no? Cuando se hacen demoliciones grandes. Habíamos visto en maquinaria pesada, ¿no? La cama baja, como se conoce, o el lobo y verde, ¿no? Tenía esta deflexión que hacía variar la distancia, ¿no? Y la plataforma también. Esto va a variar, ¿no? Esto es donde ver en maquinaria cuando tiene que salir el, las líneas de trocha de la unidad que se está cargando, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? El ancho, la longitud y la altura de la unidad. Pero también tenemos camiones de este tipo. Por ejemplo, ¿no? Tenemos camiones destinados a carrera, ¿no? Estos camiones de carrera van a tener condiciones aerodinámicas, ¿ya? Si los que tienen interés pueden buscar, ¿no? En internet y ver que están sobrepotenciados, ¿no? Pueden ser camiones hasta de 16 pistones turbo alimentados, ¿no? Con biturbo, que quiere decir que los dos lados de escape están alimentando, ¿no? Entonces esas condiciones van a variar. ¿Qué se debe hacer para la inspección de un tractocamión, por ejemplo? Aquí estamos viendo, tenemos nuestra unidad de tractocamión, ¿no? Hemos dicho que es solo la parte que va a la cual está adosado un acople, ¿sí? Un remolque de dos ejes posteriores sin transmisión de tracción. ¿Qué quiere decir? Que este camión va a hacer todo el esfuerzo y estos van a girar libremente, ¿no? Este acople, o en este caso, este container, también va a tener características físicas que se tienen que determinar en base a la función para la cual están destinadas. No es que los dos containers son iguales, ¿no? Van a variar en base a la carga que se está transportando. Eso siempre va a variar, ¿no? Por ejemplo, nos indica, ¿no? Que el guarda verifique, en ese caso, para nosotros el guarda, habíamos visto, el emprendimiento va a ser el timekeeper o el encargado de recepción, ¿no? Solicita al conductor que estaba de turno que el tractocamión presente la orden de carga, ¿ya? Para todo este tipo de servicios y llevar cualquier tipo de contenido, tiene que haber una hoja de ruta, ¿no ve? Esa hoja de ruta va a permitir, ¿no? Eh, llevar el registro, sobre todo ahora en línea, de lo que se está transportando, ¿no? Una vez de que se ha hecho eso todo, hay que empezar a evaluar, ¿no? Ni bien ingresado a la playa de estacionamiento. Es más, el trailer ni siquiera ha descargado algo de lo que esté llevando, ¿no? Entonces va a haber lugares a inspeccionar, ¿no? Por ejemplo, en la parte inferior de la máscara, ¿no? En el caso que el trailer sea de este tipo, ¿no? El tractocamión, se debe de verificar la base inferior. Este parachoques debe encontrarse como eje, como eje anterior, el cual no debe presentar deformaciones ni rasgaduras, por lo cual nos puede haber indicado de que ha podido jalar a alguna a otra unidad o ha sufrido un choque, ¿no? En el caso del capó, igual, ¿no? Ver que se encuentre en buen estado y revisar siempre, ¿no? Aquí en este punto, los ganchos de seguridad, ¿no? Los que están trancando e impidiendo de que se levante todo el conjunto del capó, ¿no? El estado de las ventanas, puertas, el bifurcador aerodinámico, ¿no? A esto también le llaman cabecera o gorra, le dicen aquí, ¿no? Si no tuviese esta visera, el aire que estuviese viniendo a gran velocidad llegaría a chocar, ¿no? Con la pared principal del container, reduciendo
la velocidad y generando una fricción extra, ¿no? Lo cual se va a representar en mayor consumo de combustible. Y fíjense, esta es la parte que les decía, ¿no? Se tiene que revisar también los servicios de conexión hacia el container. Todo container siempre va a tener un sistema eléctrico, un sistema neumático, un sistema electrónico, ¿no? En el caso que tenga sensores o demás componentes, los cuales se conectan de forma rápida, ¿no? Habíamos visto en la norma CITOP que hay que ver qué tipo de acoples se utilizan para transportar qué, ¿no? En el caso que sean señales eléctricas, corriente, ¿no? Para activar las luces de trocha, para activar las luces de servicio. En su defecto, señales electrónicas, ¿no? Para permitir la interacción de los frenos ABS, por ejemplo, en el camión, o los sensores de proximidad, o los sensores de giro. También va a haber la parte neumática, ¿no? La cual va a estar constituida por un sistema de entrega de cañerías de alta presión. Entonces, todo eso se tiene que evaluar, ¿no? Ni bien llegue el tractocamión. En el caso de un cisterna, ¿no? En la parte de la cabina del tractocamión no hay ningún problema. Se van a seguir con los mismos procedimientos, ¿no? Hay que revisar los pachoques, los ganchos de arrastre, revisar que no exista fugas y demás, ¿no? Siempre es importante ver los manómetros de control, ¿no? Sobre todo los de presión neumática. Fíjense ahora, no solo se tiene que evaluar la parte externa, sino también que me está dando qué, la caja de herramientas y caja de la batería, ¿no? Muchas veces cuando algunos camiones están viejos, alguna vez van a escuchar como anécdota de que ya no ha vuelto a encender el camión, bajan a revisar que no había contacto. ¿Y qué ha ocurrido? Que la batería se ha caído en el camino, ¿no? Ocurre, se va a dar eso, ¿no? Las llantas en uso y de repuesto, lo que les había indicado, ¿no? Bajar con el combo y golpear. Y en este caso, las que van a colgar, ¿no? Las que van a estar en esta posición, revisar que la cadena y su pequeño trinquete, ¿no? El cual nos va a permitir elevar a través de la cadenita a todo el conjunto de la rueda, estén en buenas condiciones, ¿no? Generalmente aquí se le aumenta una palanca, un vástago, ¿no? Entonces, para que sea más fácil de elevar. La caja y los filtros de aceite, ¿no? Están generalmente en la parte posterior de la rueda. Puede darse el caso de que si se ha circulado ciertos lugares con un gran tramo de barro o algo, lleguen a recibir esa contaminación. Y por lo tanto, cuando se seque, se convierte en cerámica, ¿no? No se olviden que el barro tiene esas propiedades e incremente su temperatura de trabajo, ¿no? Los rompevientos, en este caso va a ser la visera, ¿no? La de este camión o la que se encuentra en la parte superior, ¿no? Y los restos, en este caso, ¿a qué se refiere con sellos y precintos? A las marcas que vienen de seguridad, ¿no? Si alguna vez tienen la oportunidad de ver en un surtidor un cisterna que descargue combustible, se van a fijar que en los acoples donde ingresan las mangueras vienen precintados, ¿no? Con remaches de plástico que solo se pueden utilizar una vez. Entonces eso me está garantizando de que no ha habido alteración en la carga, ¿no? Esos parámetros se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Como mecánicos, ¿no? Por ejemplo, este trailer y este tractocamión ha llegado hace 2 horas, se ha procedido al resto de la descarga y está en reposo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Está en la playa, nadie lo va a conducir hasta pasado mañana, ¿no? Entonces, al entrar al servicio de mantenimiento, se debe ver lo primero, ¿no? Se van a fijar que en las bandas, ¿no? En las caras exteriores y anteriores del neumático, existen los eyectores de piedra. Es como una especie de trilla, se van a fijar en los neumáticos, ¿no? Es una huella que hace rebotar e impide que se adhiera con facilidad, sobre todo las piedras chiquitas, ¿no? Se van a fijar en este conjunto de piedras chiquitas, no hay mucho problema si se llegan a incrustar, ¿no? Porque estas líneas, estas trillas tienen la función de sacar rápidamente el agua para impedir que se forme una capa aislante, ¿no? Entre el neumático y la carretera en este caso. Ahora, que también tienen que analizar, ¿no? De que no existan piedras grandes
porque esas piedras grandes, ¿ya? Entre estos conjuntos van a producir este tipo de separaciones. Fíjense, dice indicador de desgaste, ¿no? Ya me está dando un parámetro, una línea, ¿ya? Entonces se va a ir deformando, se va a ir picando en diferente sentido y eso va a producir que se pueda romper con una carga excesiva, ¿no? O un mal estado de las condiciones de la carretera. Esto se tiene que evaluar constantemente. ¿Qué también tenemos que analizar? Por ejemplo, las bisagras o los puntos de acople de los containers, ¿no? Y las luces también tienen que analizar. A estas luces nosotros las conocemos como luces de trocha. Utilizando esta imagen, describiremos que es una luz de la trocha. Va a haber luces distribuidas donde, por ejemplo, en este camión mínimamente debería haber 3 en esta copia, ¿no? Uno en el punto más alejado de la parte posterior. Por aquí se ingresa la carga, ¿no? Entonces aquí va a haber una luz, va a haber otra al medio y otra en el punto más extremo, cerca de la cabina, ¿no? Asimismo va a haber en la parte inferior, 1, 2, 3. Hasta aquí ya tenemos 6 luces de trocha. Lo mismo va a ocurrir en esta otra cara. Ya tendríamos 12. 12 luces de trocha. Más 4 va a existir aquí, como mínimo, ¿no? 12. ¿Dónde? En la puerta. En el caso que este conjunto se abra hacia los costados, tenemos 12, entonces va a haber ¿dónde? En la parte de la bisagra 13, en la parte central 14, abajo 15, 16, y lo mismo se repite, ¿no? 16. Más, ¿qué más me está indicando? Las luces de servicio u otros componentes que vayan, ¿no? Pero como mínimo en este container debería existir 20 luces que me están indicando la función, la posición, para dónde, cuando se circula en carretera. Muchos de ustedes han de vivir, ¿no? Al menos los que han tenido la oportunidad de conducir en carretera de noche, que es bien peligroso, ¿no? ¿Debido a qué? A que en nuestro medio los conductores no cumplen con las medidas de seguridad. Y una de las principales de accidentes en carretera son estas luces, ¿no? Que deberían estar prendidas en todo momento, tanto cuando el vehículo está en movimiento o cuando está detenido, ¿no? Salvo que sea en una playa de estacionamiento. Ustedes están manejando en la carretera, ¿no? Están circulando. A medida que se aproximan a un obstáculo, pueden ver que es un camión, un tráiler. Ah, es un tráiler, ¿no? Pero como no tiene luces de trocha, ustedes al intentar pasar se llevan la sorpresa de que no había sido solo un burrito, sino que tiene un acople más, ¿no? Entonces habría que ver las condiciones de la máquina, del vehículo que yo estoy conduciendo y ver si lo voy a poder sobrepasar, ¿no? También existe el defecto por parte de los conductores de parquearse por afuera de la línea de la berma, ¿no? ¿Qué es la berma para nosotros? Es la línea que está separando a 1 metro de distancia el límite de la carrera, ¿no? Eso es para nosotros. Generalmente en la carretera no tenemos un carril de auxilio, pero sí tenemos una parte plana de tierra, ¿no? Es lo más común de que existe. Pero la berma, la línea va a existir. Entonces, ¿qué me indica la norma? Que si yo tengo una falla, ¿no? O estoy cansado como conductor y debo de reposar, y no existe una playa de estacionamiento, en relación a la línea de la berma, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la carretera está hacia este lado, de esa línea yo debería entrarme por lo menos 5 metros y recién detener. Pero en ningún momento yo debo de apagar estas luces, porque están indicando a los conductores en ambos sentidos, ¿no? Tanto en el de ida como en el de vuelta, de que estoy detenido, de que he parado, ¿no? ¿Se dan cuenta? Estas normas no se cumplen aquí, pero deberían de existir. Lo mismo se aplica a las chatas de carga. Las luces de berma tienen que estar. ¿Dónde? Deberían ser incrustadas en la parte inferior. ¿Sí? Aquí van a estar al ras de la parte inferior del container. Aquí pueden estar por un poco menor de altura. Eso me está indicando que va a haber una carga, ¿no? Ahora, ¿por qué también tienen que estar en las esquinas? Porque me están delimitando el largo, el ancho y el alto. Entonces me dan idea de lo que está circulando en la parte de adelante, ¿no? Por ejemplo, en esta chata, yo quiero cargar algún tipo
de cajas, de tanques o demás componentes, ¿no? Voy a tener a las eslingas. Las eslingas, han de ver, son como los cinturones, ¿no? Son como las correas, que en sus puntas están caracterizadas por tener ganchos, ¿no? Tienen unos ganchos que se acoplan a unas orejas que se encuentran distribuidas a lo largo de la chata, ¿no? Esto nos va a permitir esto. Pero para lograr tensión se utiliza un chaca-chaca, ¿no ve? ¿Qué es un chaca-chaca? Es una chicharrita, ¿no? Que a medida que se ejerce el movimiento de ida y vuelta, va tebando, va tesando a esto, ¿no? Y lo cual. Mientras se conduce el vehículo y se puede detener en determinados momentos, siempre es bueno revisar la tensión de esto, ¿no? Están catalogadas en base a qué? En base a la longitud, ¿no? ¿Qué quiere decir esto a nosotros? En base al ancho, de todo tamaño, ¿no? En la feria 16 de julio van a encontrar esto. Que también se debe analizar, ¿no? Como parte principal, al mismo tiempo que se analiza estos neumáticos, es parte del sistema de dirección anterior, ¿no? Habíamos indicado que vamos a tener el travesaño anterior, ¿no? En este caso, el que va a servir de base para el motor, pero también se está constituyendo en el eje anterior, ¿no? En el eje delantero del sistema de dirección de nuestro camión. Por lo tanto, se va a añadir a través de un pivote, ¿no? De un pivote y una punta de eje, va a soportar todo el esfuerzo del conjunto de la rueda y el neumático, ¿no? Para poder ejercer este tipo de movimientos, vamos a tener dos opciones, ¿no? Vamos a tener biela de dirección y un brazo Pitman, ¿ya? Y también vamos a tener un brazo direccional. Todo este tipo de sistemas está constituido por muñones, ¿no? Por rótulas para nosotros. Entonces, en base a eso, se debe de catalogar la disponibilidad de juego que tenga, ¿no? Toda rótula debe tener juego, pero debe ser analizado con una herramienta específica, ¿no? No va a ser lo mismo que yo agarre una llave Crescent de 1 metro de largo y ejerce el torque que, con lo mismo de una de 40 o 30, ¿no? No se olviden que para estos brazos y el conjunto de las rótulas existen líneas especiales, ¿no? ¿Qué quiere decir eso para nosotros? Que va a existir cierto lugar que me va a permitir poder hacer presión, poder ejercer la fuerza para revisar, ¿no? Entonces, fíjense, dice, de lo anterior podemos establecer que realizar una correcta revisión previa acerca del estado del equipo de transporte, como de los demás accesorios, es una norma, ¿ya? Existe la norma, tiene que haber, pero en nuestro medio nadie ejecuta, ¿no? Salvo los camiones que trabajan para empresas privadas y del Estado. Por ejemplo, se Ay, qué huevada, digo. ¿Dónde se ha ido el profe?